Ella es la esposa de Manoa, un hombre del pueblo de Israel de la tribu de Dan. Ellos vivieron en el tiempo en el que estuvieron bajo el yugo de los filisteos por 40 años. Esta pareja aún no había tenido hijos, pero el ángel de Jehová se presentó a ella y le dijo que le iba a dar un hijo, y uno muy especial, tan especial que desde antes de su nacimiento tenía que prepararse, pues sería nazareo. Esto significa que no podía contaminarse con nada que fuera del mundo, según la ley de Moisés, ni tomar ningún fruto de la viña y tampoco cortarse su cabello. Todo esto como señal de la unción que Dios pondría sobre él para liberar a su pueblo. Cumplida la promesa de Dios, nació este hermoso bebé y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Un niño fuerte que crecía conforme al poder de Dios para liberar a este pueblo. Pero, aunque era tan ágil y poderoso, amoroso y todo, su vida iba a cambiar, porque su corazón se desvió, no siguió la ley del Señor. Aunque tenía fuerza en su cuerpo, su corazón se debilitaba porque se enamoraba de las cosas del mundo. Pasado el tiempo, cuando se convirtió en un hombre, se enamoró de una de las extranjeras de su pueblo, o sea, una filistea. Y aunque no le era permitido, Sansón no hizo caso de esto, pues debido a su fortaleza pensó que nada lo iba a doblegar. Tanto así que cuando Sansón fue a comprometerse en matrimonio con la filistea, se encontró con un fiero león, y al enfrentarse a él lo despedazó solo con sus manos, aunque no se lo contó a nadie. Tiempo después Sansón por aquel mismo lugar donde estaba el león y observó algo muy interesante. Unas abejas habían hecho un panal de miel, y aunque no le era permitido por ser nazareo tocar cosa inmunda, otra vez no le importó, porque él era muy fuerte. Comió de la miel y aparte le dio a sus padres. Los filisteos, como eran enemigos de Israel, siempre procuraban el mal para ellos, y así, burlándose de Sansón, después de haber presionado a su novia filistea por traicionarlo, contando la respuesta a un acertijo que él les había puesto para probarlos. ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que un león?, respondieron, por lo cual, furioso Sansón dejó a su novia. Así, despechado, después de unos días volvió a su novia, pero ya la habían dado en matrimonio a otra persona, por lo cual enfurecido quemó los sembrados de los filisteos amarrando zorras con la cola encendidas. Ni viñas ni olivares quedaron en pie. En venganza a todos estos acontecimientos, los filisteos buscaban matar a Sansón y lo buscaron en una ciudad llamada Lehi, donde sus habitantes lo entregaron atados con cuerdas nuevas para que no estuviera en él. Pero vino el Espíritu de Jehová sobre él, y hallando una quijada de asno recién muerto, extendió su mano, y con ella mató a 1000 hombres. De allí en adelante juzgó a Israel por 20 años. Sansón, aunque tenía un cargo tan importante como gobernar al pueblo de Israel, no le daba importancia a ello, pues andaba con cualquier persona, inclusive con mujeres que vendían su cuerpo. Un día, como le sucedió en Gaza, estando allí con una mujer, lo rodearon en el pueblo e intentaron matarle. Y en represalia se devolvió a la ciudad a arrancar la puerta, la entrada a la ciudad, con sus pilares y todo. Esto es muy fuerte, pero él lo era más. Aconteció que conoció luego a otra mujer también filistea, llamada Dalila, y los príncipes de los filisteos le encargaron a ella que buscara la forma de hallar cuál era su debilidad. Después de tanto insistir Dalila sobre él, ya lo tenía agobiado, y al fin él descubrió su secreto. Si cortan mi cabello perderé mi fuerza. Ella lo volvió a enredar con sus palabras, lo durmió e hizo cortar su cabello. «¡Los filisteos sobre ti!», gritó Dalila. Pero luego que él se despertó del sueño pensó que otra vez escaparía como las otras veces, pero no se ha dado cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Así los filisteos le echaron mano, sacándole los ojos, y atándolo le pusieron en una cárcel junto a un gran molino. Pasados los meses, cuando el cabello de Sansón volvió a crecer, los filisteos hicieron una gran fiesta, alegrándose delante de sus falsos dioses por haber debilitado a Sansón. Pero aconteció que lo hicieron llamar para burlarse de él. Habían allí aproximadamente 3000 personas. Sansón, arrepentido por su rebeldía, una vez más ora al Señor
y pide que la fuerza volviera sobre él para poder destruir a los filisteos, que procuraba el mal del pueblo de Israel. Fue entonces cuando Sansón dijo a un joven que le llevara sobre las columnas que sostenían el peso de aquel lugar, y dijo Sansón: «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Así terminó el tiempo en que juzgó Sansón a Israel. Cuando Dios nos llama para hacer una labor, vamos a encontrarnos con muchas dificultades, tentaciones y enemigos. Pero si permanecemos en santidad y obediencia, sabiendo que Dios ve todo lo que hacemos y también que examina todo lo que sentimos, nos ayudará para hacer nuestro trabajo y tener un buen final y una recompensa en el cielo. Debemos reconocer cuando nos equivocamos y cometemos errores o pecados y pedirle perdón al Señor y su gracia para no desviarnos de su voluntad y para no engañarnos a nosotros mismos pensando que el amor de Dios nos va a librar de las consecuencias de nuestra desobediencia. Así es, niños, en el Señor está la fuerza, no en el cabello. Eso era solo un símbolo. El Espíritu Santo ahora es quien nos da todo el poder para cumplir lo que Dios nos manda. Entonces vamos a alimentarnos de su palabra para ser fuertes en el Espíritu, poderosos y victoriosos en el Señor. Bendiciones, niños. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo siempre. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque
Preciosa iglesia, el Santo de Israel, tenga usted un feliz día. Qué lindo poder estar en la quietud de nuestro hogar, sobre todo en la quietud del Espíritu, para poder recibir la instrucción que Dios quiere a nosotros darnos en esta mañana. Espero que esté tranquilo, reposado y muy dispuesto para escuchar lo que Dios tiene, sobre todo en estos tiempos tan necesarios en donde requerimos con urgencia escuchar su voz. En esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablarles acerca de un tema que se llama No apaguéis el espíritu, y está basada en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Vaya usted abriendo su Biblia y voy a estar compartiendo la palabra del verso 19 al 22. Es ahí la centralidad del mensaje y vamos a estar viendo algunos versículos que nos aclararán sobre no apaguéis el espíritu. Vamos a orar. Mi Señor, mi Dios y mi Rey, muchísimas gracias por esta bella oportunidad, esta maravillosa bendición que tenemos, Señor, de a través de este medio de comunicación compartir tu palabra. Sé que tú dices, Señor, que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, y aquí hay muchos reunidos. Cada familia se ha convertido, Señor, en una iglesia. Cada hogar, amado Señor, ha sido depositaria de tu amor y que se convierta en un altar para la adoración, mi Rey bendito. Hoy quiero pedirte por tu Santo Espíritu que hables a nuestras vidas, a esta hermosa iglesia, el Santo de Israel, que ha estado por tantos años en tu corazón, Señor, y no dejará de estar porque es tu amor, el incondicional, el siempre permanente y presente, el que sostiene esta casa de oración que son puertas del cielo. Oro para que mis hermanos en este momento que necesitan de una palabra de aliento, una voz que viene del cielo, puedan encontrar, Señor, la respuesta. Puedan encontrar, Señor, el alivio para su corazón. Puedan encontrar el bálsamo y el ungüento de sanidad para sus dolencias, no solamente las del alma, sino las físicas, amado Señor. Te entrego este tiempo en tus manos, Señor, y permite que la iglesia sea edificada por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera a los Tesalonicenses capítulo número 5. El apóstol Pablo, ya en una manera como muy práctica en la que siempre se despide, hace algunas exhortaciones del versículo 1 hasta el versículo número 11. Él está hablando acerca de algunos requisitos que son deberes como creyentes, que aquellos que están sirviendo en la iglesia sean tenidos por alta estima, en consideración, en un amor no fingido por aquella labor que están realizando. Del versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de esos deberes, pero en el versículo número 16 al 18 nos dice algunos deberes, pero que debo tener para conmigo mismo, y me da 3 requisitos lindos que yo debo mantener para no apagar el espíritu: que debo estar siempre gozoso, que debo estar en oración sin cesar, y que debo estar dando gracias por todo y en todo a nuestro precioso Señor. Inmediatamente, dadas esas razones que son imperativos en la palabra de Dios, el Señor pasa a decirnos en el versículo número 19, no apaguéis al espíritu. Él me está hablando de cosas que son requisitos necesarios para mantenernos en el fuego del espíritu, los deberes cristianos para con los demás y los deberes para conmigo mismo. En oración, siempre. Dice la palabra que en el gozo que produce la oración de estar en el tiempo de intimidad con Dios, ser manifestado aún en medio de las dificultades, Dios lo expresa, Dios nos invita a sostenerlo. Pero también me dice en la palabra que debo estar agradecido en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La idea, mis amados hermanos, de que no apaguéis el Espíritu Santo es como dándonos a conocer que el Espíritu como que fuera un fuego, una llama encendida. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo número 3, las palabras de Juan el Bautista dicen lo siguiente en el versículo 11.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el agua que realizaba Juan el Bautista era para aquellos prosélitos, aquellas personas que querían abrazar la religión judía como propia, y ellos eran los que estaban siguiendo a Juan el Bautista para bajar al Jordán. No eran los fariseos justamente, ellos andaban siempre expectantes a ver este hombre qué es lo que está haciendo. Pero él dice que eso era para arrepentimiento porque el agua era un tipo y figura de limpieza. En Levíticos capítulo número 15, en el versículo número 13 dice la palabra del Señor: cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Ese tipo de bautismo de Juan el Bautista era para la limpieza. Pero Juan el Bautista sigue diciendo: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, hablando de la majestad, el poder, la autoridad del Señor Jesucristo y la humildad con que él reconoce definitivamente el señorío de Cristo. Dice: es más poderoso que yo. De Juan el Bautista podemos aprender muchas cosas, entre esas la humildad, y que él estaba refiriendo y guiando a todas las personas al Señor Jesucristo, como tú y yo debemos de hacerlo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, dice: es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pues todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos bautizados en el Espíritu de Dios. Primera de Corintios lo refiere en el capítulo número 12, hablando acerca de los dones espirituales. En el capítulo número 12 de Primera a los Corintios y en el versículo número 13 dice la palabra del Señor: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quiénes? Todos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. En un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Era el Señor Jesucristo quien traía el bautismo en el Espíritu a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que hemos venido a Él en un genuino arrepentimiento para el perdón de los pecados. Se nos dio el Espíritu Santo. Y cuando dice y fuego, tiene dos connotaciones. Ese fuego significa el ardor en el que debe de vivir el creyente verdadero. El fuego de su presencia, el fuego y el ardor del amor que tenemos para con Dios y para con el prójimo, el don más perfecto que es el amor. Pero también ese fuego habla sobre juicio. Versículo número 10 de ese mismo capítulo 3 del libro de Mateo dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego como juicio y el fuego como una medida de la pasión, de la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Y dice el versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esas dos connotaciones sobre el Espíritu Santo me está hablando del fuego de su presencia y del fuego de su juicio para aquellos que nunca quisieron recibirlo como Señor y Salvador. Precioso el hecho del fuego y la tipología que nos está dando. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos, Hechos de los Apóstoles capítulo número 2? Es el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese momento glorioso de Pentecostés. Es el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo le había dado a todos sus discípulos de que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. El versículo número 3 de ese capítulo 2 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo.
tipo y figura, dice como lenguas de fuego. La misma tipología que allí en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés estaba inquieto por ver una zarza que ardía y no se consumía, al entrar allí en medio de su, no sé, la curiosidad que le embargó su corazón, escuchó la voz del cielo que decía: quítate el calzado porque el lugar donde te encuentras es lugar santo. Es la presencia de Dios. El fuego del Espíritu es la presencia de Dios. Y en ese día tan especial, en Pentecostés, la presencia de Dios fue manifiesta no solamente con ese fuego abrasador, ese viento repentino y ese fuego abrasador como lenguas postrado encima de todas las personas que allí estaban. Es el fuego de la llenura del Espíritu. Pero el Señor nos está diciendo: no apaguéis el Espíritu. Ustedes se acuerdan, mis amados hermanos, un hombre tan especial como fue Timoteo, y lo fue especial no solamente porque a través de su decisión ha llegado la bendita palabra a nuestras vidas, sino porque fue para el corazón del apóstol Pablo también alguien muy especial. El fuego del Espíritu, segunda de Timoteo capítulo número 1 y versículo número 6, dice el Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está diciendo: Timoteo, veo que has venido como descendiendo, como que las circunstancias difíciles por las que de pronto has venido atravesando, o has visto hasta mi propio testimonio, o quizás las circunstancias a tu alrededor, han venido como menguando el fuego del Espíritu, ese don que hay en ti, porque todo don es del Señor y se manifiesta a través del Espíritu Santo de Dios. El fuego del Espíritu Santo se mantiene suministrándole ese combustible permanente al creyente. ¿Cómo? Lo vimos en el versículo número 16, que debemos de estar gozosos siempre, pero ese gozo viene del versículo 17, estar orando sin cesar, porque es que la oración definitivamente me mantiene en conexión con el cielo. No está negando la realidad, pero me mantiene en conexión con el Dios Todopoderoso, y es el Espíritu el que me está embriagando en todo momento, invitándome a que ore. Y no estoy diciendo orar sin cesar como quien dice deje de trabajar y póngase a orar, sino que significa que yo debo orar por las cosas que me van muy bien, las que me van bien, las que no me van tan bien, las que definitivamente no son buenas, pero en todo debo estar orando. ¿Sabe por qué? Porque ahí se mantiene el gozo y hay un corazón agradecido para con Dios. Cuando se está quitando eso, cuando ya mi devocional ha descendido en su condición, cuando el consumir la palabra como que ha venido del capítulo más bien al versículo, sin querer decir que en un versículo no se puede obtener toda una riqueza del Señor, pero he venido desconectándome de la palabra, he venido dejándola de lado, y eso empieza como a menguar la presencia del Espíritu, su fuego, su impacto en mi vida, su definitiva presencia en mi corazón, que me hace sentir la llenura de su presencia. Dice el Señor que entonces eso es lo que ayuda a suministrarle al Espíritu ese combustible para mantenerlo en el fuego. Ahora el mensaje es: no apaguéis el fuego. ¿Qué puede estar apagando el fuego del Espíritu Santo, mi amado hermano? Uno, cortar aquellos elementos que hemos visto, pero dos, cuando dejo de hacer esto o aquello o lo otro y empiezo a incurrir en las prácticas en donde el Señor me encontró cuando no le conocía. Acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo número 4, versículo número 30. Dice el Señor en su palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. Déjeme repetirle eso. Dios se entristece
cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. ¿Y cómo es? Pues el verso 26 de ese capítulo 4 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Un espíritu que ha venido cultivando la mansedumbre y la humildad se aira con muy poca frecuencia, porque está bajo el gobierno del Espíritu, porque está en el fuego del Espíritu, porque el Espíritu Santo que se obtiene a través de la oración, del gozo, de la gratitud y de la comunión con la palabra del Señor, le permite tener ese espíritu manso, humilde y apacible. Ahora dice, para que usted no dé lugar al diablo. En medio de un momento de ira, ¿no se ha dado cuenta usted cuántos desastres y medio hay en medio de familias y de circunstancias que han obligado a muchos a parar en una cárcel y quizás hasta perder la propia vida? No deis lugar al diablo. El verso 28 dice: el que hurtaba no hurte más. Si yo ya estoy en el Señor, yo he dejado esos hábitos viejos del pecado. Dice el Señor: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire que el apóstol está diciendo de una manera muy clara cómo yo puedo estar contristando al Espíritu Santo, apagando el Espíritu de Dios. No apaguéis el Espíritu. Ahora el verso 31 sigue con este relato de lo que el apóstol nos está diciendo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire la lista. ¿Cómo puedo yo contristar al Espíritu Santo? Pues con todo este listado que el apóstol me está diciendo. Y cuando yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, yo estoy dando a conocer que el Espíritu Santo es una persona que siente, que piensa, que actúa, que nos guía, que nos fortalece, que es dócil, que nos muestra sus sentimientos, que nos habla, que intercede por nosotros y que convence de pecado, justicia y juicio. Cuando yo empiezo a caminar nuevamente en aquellos hábitos esclavizantes en los que me encontraba, sin tener en cuenta el testigo interior que hay dentro de mí, que es el Espíritu Santo, estoy caminando en una vía muy peligrosa que me lleva a apagar el Espíritu de Dios en mi vida. Ahora bien, mis amados hermanos, en el capítulo número 5 del libro de los Efesios, el segundo punto que el apóstol nos quiere estar enseñando es: no apaguéis el Espíritu, dice la palabra del Señor. Y el segundo punto nos dice que no menospreciemos las profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5 y versículo número 20. No menospreciéis las profecías. ¿Y qué es no menospreciar las profecías? No es que todo lo reciba. Lo que me dijeron que eso era de parte de Dios, entonces yo lo recibo. Tengamos mucho cuidado, porque por estar recibiendo todo lo que viene que no es de Dios, estamos apagando el Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que ver mucho con apagar el Espíritu Santo de Dios. Pero otros rechazan y menosprecian la profecía sabiendo que es palabra de Dios y sin embargo no la quieren poner por obra. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo número 14, porque el apóstol está hablando acerca de un don que es muy especial. Yo le llamo el don de la profecía, es el don definitivo, el don más grande entre los dones. Bueno, dejando de lado el amor, ¿no? Que es el que definitivamente la saca del estadio. Pero el más grande don dentro de los dones que ha venido revisando en el capítulo número 12 el apóstol Pablo es el don de la profecía. ¿Saben por qué? Porque ese es el que me está permitiendo traer la palabra de Dios del cielo a la tierra. Y eso es un don muy grande. Es un don muy precioso. Dice, es el don definitivo, 1 Corintios 14,
porque muestra el don de profecía como el don más grande entre los dones. ¿Por qué? Porque es la proclamación de la verdad de Dios. La proclamación de la verdad de Dios. La profecía tiene dos aspectos. Primero, nos habla de la revelación. Cuando el profeta habló, cuando él volvió a hablar, la revelación de Dios. Cuando el profeta habla es porque Dios le ha hablado. Y cuando el profeta vuelve a hablar es la reiteración de lo que Dios ya habló. De hecho, lo que estoy haciendo yo aquí es reiterar como profeta lo que Dios ya ha revelado, porque aquí ya lo tenemos. Entonces, dos cosas tienen, la revelación y la reiteración. Yo les hablo la revelación de Dios, pero por primera vez simplemente vuelvo a hablarla conforme la leo en la Biblia. Revelación. Qué tremendo don. Es el poder de declarar la palabra de Dios. Mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Hermano, es declarar la palabra de Dios, pero en los términos que el Señor no lo determina. Mire el versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es la predicación de la palabra. De tal manera que si estamos predicando la palabra, profetas somos, porque estamos en la revelación de la escritura que ya el Señor le dio a los profetas y nos la dejó plasmada en este sagrado libro. Nosotros simplemente la estamos reiterando, porque ya está escrita. No hay nada nuevo debajo del sol que el Señor tenga todavía que revelarnos. Y si algo nos ha de revelar, que sea en los cielos, porque ya es suficiente con lo que nos dio para poder conocerle en su magnificencia que nos introduce a la eternidad. Verso número 4, parte B. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué edificación le encuentra usted en algunas iglesias donde va y le dicen: el Señor te dice que vas a viajar por el mundo entero en este año y que te vas a ganar el baloto y que te vas a casar y que la mujer por la que estás soñando esa va a ser la tuya? Y la gente llega y escucha eso y sabe una cosa: cómo es el enemigo que hace que eso suceda. Pero ¿qué edificación tiene esa palabra profética, más bien antibíblica, que se le está dando a esa persona que pueda edificar a la iglesia en general? Porque la profecía es para la edificación de la iglesia. Verso número 5, parte B, dice: pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que haya intérprete de lenguas para que la iglesia reciba también edificación. ¿Qué está diciendo la palabra? Que mayor que el don de lenguas es la profecía, porque a través de la profecía la iglesia entera es edificada, y eso es lo que está buscando la preciosa profetización, para edificar, para exhortar y para consolar. Verso número 23 de ese capítulo: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Como quien dice, todos en Alabarajasanda y Arrabadarajusar, y todo el mundo hablando en una lengua diferente. Entra alguien que no conozca el asunto, dicen: esta gente está loca, están ebrios, esos cristianos evangélicos, mejor dicho, se la fuman verde. Pero el versículo 24 dice: si todos profetizan, oiga, si todos predican la palabra. Profetizar no es adivinar, no es darle a conocer al oído que definitivamente ya tiene comezón de escuchar lo que le conviene, aquello dulce que definitivamente lo seduce, como todo lo que el mundo ofrece, seducción, pero es una trampa. Dice: pero si todos profetizan y algún incrédulo o indocto por todos es convencido, por todos es juzgado. Si un hombre neófito en la palabra, viviendo en su pecado, entra y empieza la gente a profetizar, que es declarar la palabra para exhortación, para edificación y para consolación, dice: por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifestó. Wow, ¿a usted quién le contó la historia de mi vida? Discúlpeme.
¿Quién le dijo que yo era un fornicario, un adúltero, que yo era un ladrón, que yo era un estafador? ¿Alguien le vino a usted con el cuento? No, 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 no. Fue la palabra que en ese momento el Señor puso en el corazón del profeta, del creyente, del predicador, para dársela a conocer a aquel que vino y terminó siendo confrontado por el Señor, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué lindo el don de la profecía. Por eso el Señor me está diciendo, no menospreciéis las profecías. Porque es en la palabra en donde yo encuentro que el Espíritu, antes de irse apagando, me enciende en el fuego de su verdad, de su palabra, de su amor. Me mantiene cautivo por las benditas realidades que me ofrece a través de su palabra. Verso 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, como quien dice, hermano, lo que acabas de decir es cierto, mira lo que dice la palabra, la palabra. No lo que a mí me parezca, la palabra. Cada palabra que viene como profecía debe tener sustento bíblico, de lo contrario es simple charlatanería y están tratando de sacar un versículo de su contexto para volverlo un pretexto. Versículo número 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puedo salir con cosas que no estén en la Biblia. La profecía ya fue escrita, completa. No necesita añadirle nada. Y si algo necesita ser añadida, que sea Dios quien lo haga. Ningún hombre tiene esa autoridad, esa potestad. Porque el mismo precioso libro de Apocalipsis nos dice que si alguien le quite o le añade algo a la palabra escrita, no solamente habla de Apocalipsis, sino de todo el contexto de la Biblia, que reciba las maldiciones que en ese mismo libro se encuentran escritas. Son los juicios. Verso número 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La profecía tiene que ser muy clara, muy concisa y muy estructurada en la palabra, mis amados hermanos. Verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mira que yo no me lo estoy sacando de los cabellos, yo le estoy diciendo, es la palabra. Esto es del Señor, esto viene de Dios. No puedo estar menospreciando las profecías por causas de que el Espíritu Santo esté menguando y esté apagándose en mi vida. A la palabra, como dice en Isaías capítulo 8, a la ley y a la palabra. Si no la entiendo o no la estoy viviendo es porque no me ha amanecido. No he nacido de nuevo. Verso número 38 dice, mas al que ignora, ignore. Como quien dice, no nos vamos a poner a confrontar, ni a debatir, ni a discutir. Este asunto no es de discusión. En el Espíritu todo es hecho en orden. Por eso necesitamos estar en el fuego del Espíritu y no permitir que Él se apague. Mucho menos en estos tiempos en donde yo necesito estar más concentrado en la palabra. ¿No te das cuenta los tiempos que estamos viviendo, mi amado hermano? Dice el versículo número 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bendito sea el Señor. Hecho ese precioso preámbulo acerca de las profecías para que no sean menospreciadas, quiero decirle que tiene el predicador dos grandes enemigos que son necesarios de poder estar viendo en este momento. Efesios capítulo número 4, por favor acompáñenme. Efesios capítulo número 4, versículo número 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dos enemigos grandes que tiene el predicador. Dice el verso 15 que siguiendo la verdad. El primer enemigo es alejarse de la verdad. Y esos son los falsos profetas.
Primera de Juan, capítulo número 4 y versículo número 1, dice claramente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es una advertencia desde los tiempos de Juan. Y el mismo Señor Jesucristo, dando las señales antes del fin, decía: tengan cuidado porque saldrán muchos engañadores y querrán engañar aún a los escogidos, los falsos profetas. Hay muchos, demasiados diría yo. No hay mucha limpieza y no hay mucha transparencia en la predicación de la palabra por estos días. Estamos llegando como al punto de la apostasía, a la cual llegó en el Antiguo Testamento la determinación del libro de Malaquías, que nos muestra las denuncias que Dios está haciendo a su pueblo. Estamos llegando a ese punto de la apostasía, hermano. Y dice entonces la palabra del Señor que estos falsos profetas han venido saliendo, ¿y sabe por qué? Como dice Efesios capítulo número 4, versículo número 15, han dejado la verdad y se han ido tras la mentira de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias que nunca entregaron al control del Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo que me dice ese versículo tan precioso, dice, siguiendo la verdad en amor, una indiferencia aterradora hacia la gente. En amor, una indiferencia aterradora hacia la gente, porque no hay amor. Hay que ponerle el amor que es del Espíritu Santo aún en la predicación, mi hermano. Esto más que una obligación o que una tarea, es un deseo ardiente que el corazón del creyente tiene que tener dispuesto para transmitir la verdad de Dios. El amor. Hoy hay tanta indiferencia realmente. Cada cual como por su lado, sálvese quien pueda. Cuando realmente esto de estar con el don de la profecía, que tú y yo lo tenemos porque tú y yo predicamos, debería tener como matiz principal el amor, para que no haya indiferencia y para que haya toda la pasión de transmitir su bendita palabra. Amén. Y tercero, Primera Tesalonicenses capítulo número 5. Ya voy terminando, mis amados hermanos, y espero que ustedes me tengan paciencia, pero es que estos son temas muy especiales. En el versículo número 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y el verso 22 termina: absteneos de toda especie de mal. En el examinarlo todo, si va muy unido a no menospreciéis las profecías, yo tengo que saber la palabra. Yo tengo que conocer todo lo del Antiguo Testamento porque como ejemplo el Señor no lo dejó. Yo necesito examinarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque recuerden, una parejita es el Edén, los primeros sobre la tierra. Y con una sola palabra, de modo que Dios dijo, ya se desató todo el drama de la humanidad hasta este momento que hemos vivido. De modo que Dios dijo que si comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. No moriréis, ciertamente serás como Dios. Mira, en una sola pequeña conversación se fue todo. Y esto es lo que está diciendo: examínelo todo a la luz de la palabra. Examine la condición de un falso profeta como Balaam, que el Señor tuvo que usar un asnito, una burra para que le hablara. Y la burra de Balaam hablando con la burra que el Señor le mandó. Hágame el favor, el despropósito en el que se encontraba este hombre. Examínelo todo, me está dando a conocer que yo necesito un don muy especial del Espíritu Santo que se llama discernimiento. No solamente para examinarlo todo reteniendo lo bueno, porque hoy usted puede estar escuchando mensaje tras mensaje, pero usted necesita ya tener un lugar dentro de su manera de maquinar, su manera de permear su mente, de permitir que la palabra que sea verdadera entre a su corazón y venga formando su carácter, y no recibir aquello que definitivamente de Dios no viene. ¿Sabe para qué? Para que nos abstengamos de toda especie de mal, el discernimiento. Y eso es un don que da Dios. Acompáñenme por favor, Primera de Reyes, capítulo número
3. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Es Dios que en una noche se le aparece diciéndole: ¿qué me pides, precioso próximo futuro rey de Israel? Y entonces en el capítulo, traje la Biblia, la nueva versión de las Américas, que dice algo muy bonito en el capítulo número 3, versículo número 9. Dice: yo te ruego que le des a tu siervo. Es Salomón pidiéndole algo que el Señor le está diciendo: ¿qué me pides para que sea rey? Y Salomón le dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar. Oiga, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pidió discernimiento, hermano. Qué don tan hermoso el que necesitamos en este momento tener. Es el don que definitivamente me lleva a conocer y a distinguir, que puedo examinar lo que viene de Dios para dejar aquello que de Dios no viene. Examínelo todo y retenga lo bueno. Yo necesito el don del discernimiento. Y ¿sabe una cosa? Dice la palabra en el verso 10: al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, verso 11: como has pedido esto y no largura de vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Y usted conoce todo lo que el Señor le añadió. El discernimiento, ¿sabe qué significa? Es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad de la mentira, el bien del mal, a través de las sagradas escrituras. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, y cuando yo no lo pido, entonces el Espíritu se apaga, hermano. Es un don porque la palabra dice en 1 Corintios 12:10 que a otro le dio por el mismo Espíritu discernimiento de espíritus. ¿Tú qué predicas? ¿Tú qué aconsejas? Tú que eres líder de la iglesia, antes de dar una consejería y antes de venir a la escritura: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame discernimiento de espíritus para saber cómo puedo ayudar a esta persona, porque yo no tengo ni idea con qué me va a salir. Yo no tengo ni idea cuál es su experiencia, cuál es su trauma, cuál es su situación, cuál es su posesión demoníaca. Sí, hermano en Cristo, por eso se llama discernimiento de espíritus. Dice el capítulo número 4 de Primera de Reyes, en el versículo número 29: y Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Que Dios dio a Salomón sabiduría y gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Ese discernimiento es el que necesitamos en este momento, y es un don que da el Espíritu Santo. Miren la palabra, lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 99. Es un versículo muy especial, hermano. Dice en la versión de las Américas, dice en el versículo 99: tengo más discernimiento que todos mis maestros. Wow, lo que está diciendo el salmista parece como inflado, como pretencioso. ¿Cómo así que tiene más discernimiento que todos mis maestros? Pero él da la explicación: porque medito en tus estatutos. El discernimiento viene es por estar en la palabra de Dios. Sí, claro, mi hermano en Cristo. Yo necesito estar meditando en la palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así empieza el Salmo número 1 diciendo que él se deleita en estar meditando en la palabra de día y de noche, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Lo mismo que el Señor le dijo a Josué: medite en esta palabra de día y de noche.
¿Sabe qué es tener discernimiento? Aquí lo dice. No es porque Él sea más grande que los mismos sacerdotes, maestros y doctos de la palabra, sino porque Él estaba nada más ni nada menos que meditando en los estatutos, en la palabra. Es meditar en la misma, precioso hermano. Pregunta: ¿cuánto discernimiento hay en tu vida? Porque está directamente proporcional a cuánto estás meditando en la Escritura. En la medida que tú medites, que estés con el versículo todo el día: Señor, esta palabra, ¿qué me quieres decir? Claro, Señor, esto significa esto, esto significa aquello. Señor, tu palabra también dice allí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo enlazo todo esto y me doy cuenta. Claro, Señor, esto era lo que tú me querías revelar. Discernimiento. No por ser hijo del pastor, por ser hijo del sacerdote, por tener carta de recomendación. Aquí lo que me está diciendo es una cosa muy clara: porque estoy meditando en tus estatutos. Como dice en la Reina Valera, porque tus testimonios son mi meditación. Wow. Isaías, capítulo número 5, versículo número 13. Voy rápido, mis amados hermanos, porque sé que el tiempo ha corrido. Isaías capítulo número 5, y en el versículo número 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Escuche esto. ¿Por qué va cautivo? Por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y sus multitudes resecas de sed. La falta de discernimiento. La palabra del Señor dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, que es discernimiento. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? El pueblo termina en el cautiverio porque no supo diferenciar lo santo de lo profano, no supo diferenciar lo sagrado de lo secular. Es que el discernimiento no se adquiere como por arte de magia. Viene de la meditación profunda de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? No, en verdad, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? Ahora, cuando uno entra a la profundidad de la Escritura, sabe que uno quisiera ver otra versión y qué comentario dice aquel y qué comentario dice el otro. En un solo versículo usted puede tener 4, 5, 6, 10, 15, 20 libros, los que sea, inclusive San Google, para que le dé más profundidad, más amplitud a lo que usted quiere observar y entender en la palabra que el Señor está dando a conocer. No supieron diferenciar entre lo santo de lo profano, mi amado hermano. Ahora, invito a que me acompañen a Filipenses capítulo número 1, versículo número 9. Voy terminando, preciosos. Dice este versículo muy hermoso, también en la versión de las Américas, dice: y esto pido en oración. Pablo está pidiendo en oración que vuestro amor abunde aún más y más. El don más precioso, el que mantiene encendido el fuego del Espíritu, el que no permite que él se apague, el amor, el camino más excelente. Y está orando Pablo por eso, no solamente porque ese amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo está orando por algo muy claro. Por eso es que tenemos que orar antes de aconsejar, antes de expresar lo que el Señor quiere dar a conocer. Yo necesito meditar en la palabra, yo necesito tener discernimiento para ver si esta es la palabra apropiada, adecuada, la que viene de ti para tu iglesia, porque es tu iglesia. Tú conoces la condición espiritual de la iglesia. Y en este momento quizás la iglesia esté pasando por un momento como aquella referencia de la parábola de las 10 vírgenes. Hay 5 que son prudentes y tienen combustible, tienen justamente el aceite para mantener su lámpara encendida, por si el amado tarda en venir. ¿Cómo está tu lámpara, precioso hermano? Porque hay otras que son insensatas y mantienen allí su lámpara, pero no tienen absolutamente nada de aceite, porque han dejado de orar, ya han perdido el gozo y ya no hay gratitud, sino queja en sus vidas.
Es tiempo de observar la escritura. Mira que esa parábola que el Señor nos está diciendo, es que está diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Qué triste, teniendo todas las herramientas, porque ni siquiera los tesalonicenses tenían compilado todo lo que la profecía decía, y sin embargo ellos estaban avivados en el espíritu, porque su amor crecía, tenían obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Y sin tenerlos se mantenían así. Y nosotros teniéndolo todo y a veces como que qué pereza, ay, otra vez lo mismo, y vamos descendiendo en ese nivel. Hay que orar, hermano, orar para que nuestro amor abunde más y para que tengamos realmente un verdadero conocimiento en todo discernimiento. ¿Cuál es el problema de la falta de discernimiento en la iglesia y en muchos creyentes en este tiempo? Hebreos capítulo número 5. Ya voy terminando, hermano. No te preocupes, el tiempo es de Dios. Y este tiempo que tú le estás dedicando a Dios, créeme que el Señor se lo redime de una manera impresionante, levantándolo en el fuego del Espíritu Santo y sacándolo quizás del confort en el que te encuentras para volver a retomar esa pasión y ese fuego por el Señor. Capítulo número 5 del libro de Hebreos, en el versículo número... Veamos desde el 11 y ya termino. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí el apóstol está diciendo, el escritor de la carta, hay mucho que decir y difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. Hoy hemos escuchado 3 cosas muy hermosas: que no debo apagar el Espíritu Santo, sino más bien mantenerlo avivado, no actuando conforme a todas aquellas actitudes que tenía antes de conocer del Señor Jesucristo, sino más bien adoptando aquellas nuevas, como vida nueva en Cristo Jesús. Lo segundo que me está diciendo el Señor es que no debo menospreciar las profecías, sino que más bien debo estar atento a conocerlas, a manejarlas, a tenerlas muy claras para cualquier momento que se me pida alguna consejería o se me pida algo que tenga que ver con mi fe, para que yo tenga cómo responder. Discernimiento, mi precioso hermano. Pero dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todavía en un estado de niñez espiritual. Y ese es el problema del discernimiento en la iglesia, que no hay mucho consumo de la palabra, no hay mucho consumo. Y cuando no hay mucho consumo de la palabra, lo que me ofrecen de pronto me resulta atractivo. Como cuando usted va a un supermercado y encuentra allá en las vitrinas lo que usted quiere, o lo que a usted le ofrecen. Leche deslactosada, descremada, cero colesterol, entera, semientera, lo que usted quiera, ahí lo tiene. Con azúcar, sin azúcar, con vitamina D, con vitamina E, con omega 3, sin omega 3, usted encuentra absolutamente todo. Si yo no tengo discernimiento, yo puedo estar comiendo cualquier cosa, chatarra inclusive, y ahí está la palabra. Como dice el Señor, necesito de alimento porque tanto tiempo y todavía allí, porque yo no estoy consumiendo realmente palabra. Pero mire la respuesta que el Señor dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, no tiene discernimiento, no tiene conocimiento, no sabe diferenciar si es del Señor o no es del Señor, si es profecía o yo la desprecio. Y sin ser profecía la acepto, y siendo profecía del Señor como que la dejo. No, a mí no me venga con esos cuentos. Así es. Pero ahí está el capítulo 5, versículo 14, dándome la respuesta. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitar esto que se llama la mente, en donde están los pensamientos, con la preciosa palabra de Dios, para que yo pueda discernir lo que es bueno de lo que es malo.
Y hoy la iglesia necesita volver a la escritura y volver a consumir realmente su palabra. 3 cositas que necesitamos como requisito importante para no dejar apagar el espíritu en nuestras vidas. ¿Quiénes lo quieren conocer? Miren lo primero que dice: debo llevar una vida de dependencia de Dios. ¿Estás dependiendo de Dios? Ese es un requisito para no dejar apagar el espíritu. Dependencia de Dios. Lo segundo, llevar una vida de sometimiento a su voluntad. Y para conocer su voluntad, qué mejor que la preciosa palabra, porque en ella me la revela. Y lo tercero y último, llevar una vida de obediencia a su palabra. Que no se apague el espíritu, que no se apague el fuego. Manténgalo encendido. Ore, ayune, clame y coma palabra, mi hermano en Cristo, porque los días son malos y necesitamos profetas como tú y como yo que proclamemos la verdad en estos tiempos en donde hay tanta confusión espiritual. Amén. Repito, llevar una vida de dependencia de Dios, llevar una vida de sometimiento a su voluntad y llevar una vida de obediencia a su palabra. Y allí el Espíritu Santo mantendrá su fuego para que nosotros no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra y seamos vasos útiles de honra para la gloria de su nombre. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Precioso Padre, muchas gracias por el bello privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado hoy a la casa del Santo de Israel. A todos aquellos que quizás no habían escuchado un mensaje como esto, Señor, te pido que tú seas tocando su vida, redarguyendo sus corazones, trayéndolos al fuego de tu presencia. Aquellos que han venido apagándose, opacándose, Señor, con el brillo que tú una vez les diste, avívalos, Señor, avívalos con el toque de tu Espíritu por el poder de tu palabra que en esta mañana se dio a conocer, Señor. Tócalo y sácalo, Señor, de la condición en la que se encuentra. Necesitamos una iglesia madura, una iglesia con discernimiento para poder entender los tiempos que estamos viviendo y no estar cogiendo cualquier cosa que nos estén ofreciendo en el mundo, Padre amado. Danos esa capacidad, mi Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por tus redimidos. Gracias por tu Espíritu, Señor. Avívanos, Señor. Pido perdón por aquellos que han abandonado aún las filas del bello evangelio. Levántalos, Dios. Levántalos, mi Señor. Te doy toda la gloria a ti, la honra y la alabanza. Gracias por hablar a mi vida y gracias por transmitir esto a tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y espero que meditemos en su palabra. Un abrazo. Si quieres ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta oración con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades. Rompe toda clase de maldición. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, y séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Ahora Jesús está en tu corazón.